es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Segundo bloque en la Liga de la Ciencia. Estamos con Sergio, que nos vas a contar del Mayo francés. Así es, ya que estamos en mayo, vamos a hablar del Mayo francés, que según un chiste que me causó mucha gracia, no es lo mismo y es mucho mejor el Mayo francés que el Julio argentino. Por Julio Argentino Roca, decían en esa época. Si no me lo explicaba, no tenía... Me di cuenta que lo tenía que explicar. Chiste de historiadores. Chiste de historiador, claro. ¿Qué fue el Mayo francés? En cierta medida uno podría decir, año 1968. Hacía 10 años que gobernaba Francia Charles de Gaulle, un héroe de la Segunda Guerra Mundial, pero que llegó al poder mediante una maniobra un poco confusa, semigolpista, pero aprobado en una asamblea nacional. Ahora, lo que pasó en Francia en el 68 es que venía de 20 años de desarrollo económico y mucha prosperidad, y eso se cortó. Y entonces empezaron los recortes, empezó una economía que se agotaba, y empezó a haber un malestar social. Pero hay un actor que es casi nuevo en la historia, así como se presenta, que es el estudiantado juvenil. No como estudiantado, acá existió la reforma del 18, etcétera, pero sí como una cultura juvenil en sí misma. Como que había masa crítica de estudiantes universitarios. ¿Algo? Exacto, una masa crítica de estudiantes universitarios a los que les anunciaban recortes, pero sobre todas las cosas empezaban a no soportar una estructura muy rígida universitaria. Y entonces empiezan las protestas. Un digamos, referente de ese momento fue Cohn-Bendit, Daniel Cohn-Bendit, que públicamente en un acto al ministro de Educación lo impugnó, le cuestionó un concepto y se convirtió en héroe de todos los medios, etcétera, etcétera. Ahora, lo que empezó a ocurrir más firmemente, más fuertemente, es que los movimientos estudiantiles que eran arrasadoramente de izquierda, ahí en Francia el Partido Comunista era de masas, no era un sector, era de masas. Y el mismo Partido Comunista estaba cuestionado por partidos más radicales aún, del maoísmo, del trotskismo, el guevarismo. Claro. Y en un contexto en el que existía la guerra de Vietnam, existía... En el 59 la Revolución Cubana. En el 59 la Revolución Cubana, la Revolución China. Bueno, en ese contexto hay como una especie de explosión de rebeldía que se conjuga, los estudiantes se conjugan con el movimiento obrero. Claro. Al mismo tiempo que durante mayo en Francia existe el Mayo francés por los estudiantes, luego se combina con las huelgas de la CGT, así se llama en Francia, que llevan a la huelga 9 millones de trabajadores durante casi 10 días. Es la mayor huelga general que hubo en un país europeo en todo el siglo XX. Ya. Y algo parecido pasó acá en Argentina en el 69 con el Cordobazo, ¿no? Cuando los estudiantes también irrumpen y los obreros de Córdoba se suman a la huelga general, ¿no? Fue como Exacto. un eco de... Fue un eco total. El Cordobazo fue en el 69, pero existió lo mismo en México, en la propia China, en muchos países de Europa como Alemania, etcétera, etcétera. Es decir, esto generó como una especie de nuevo paradigma en el que los estudiantes se lanzan como sujeto social junto a los trabajadores que ya hacía mucho que se venían lanzando y confraternizan. Ahora, una de las particularidades más, digamos, llamativas, más de color del Mayo francés fue que en el barrio latino de París empezaron a hacer barricadas. El barrio latino era muy de los estudiantes, la Sorbona, o sea, las universidades estaban ahí, muchos estudiantes vivían ahí. Empiezan a hacer barricadas y a pintar grafitis en las calles muy creativas. Porque, por ejemplo, una era la barricada corta la calle, pero abre el camino. Son casi... La imaginación al poder, ¿no? La imaginación al poder. Debajo del adoquín está la playa. Ah, mira. Por acá teníamos uno que habíamos dicho, el de seamos realistas, hagamos lo imposible. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Claro, fue como una especie de batalla de grafitis muy ocurrentes que empiezan a... Ahí está, la cultura. La cultura es la que no sé, no entiendo el francés. La vida. Vos sabés que a mí me toca mucho este tema porque mi viejo siempre me decía que él se consideraba, él nació en el 49, o sea que en el 68 tenía 18, en el 69 con el Cordobazo tenía 19, y él se sentía parte de una generación entera que irrumpe en la política mundial como consecuencia del Mayo francés y el Cordobazo y de esta nueva visión, si se quiere, más romántica, ¿no? Bueno, justamente, por eso yo decía que esto es
casi el puntapié inicial de una cultura juvenil que va a ser rebelde y que va a abarcar a Europa y a América Latina en su totalidad. Todo este movimiento se expresaba en la calle, era un movimiento cultural, pero no logró materializarse en un partido político y ganar las elecciones. De Gaulle, de todas formas, se comprometió a hacer una cantidad de reformas que no hizo y, un poco canchereando, porque ya se sentía seguro, gané las elecciones, llamó a un plebiscito con una propuesta para reformar el Estado. Y dijo, si esta propuesta no sale, yo renuncio. Se hizo el plebiscito, perdió y tuvo que renunciar y se acabó la vida política de De Gaulle. Así que es paradójico el resultado final. Ganó las elecciones, claro, pero luego se tuvo que comprometer a algo que el pueblo francés no aceptó y se cortó su carrera política. Y más allá de lo concreto que pasó en Francia políticamente, ¿cuál dirías que es el legado más importante que dejó el Mayo francés? Bueno, voy a empezar por el no legado. Voy a empezar en lo que no es no legado, ya que escuchamos una clase de filosofía. Si uno piensa que en Francia se dirime la elección presidencial entre Le Pen, fascista, y Macron, ultraliberal, digamos que muchos vestigios del Mayo francés no están muy presentes. Pero sí ocurrió, porque del Mayo francés pasaron muchos años, estamos hablando de 49 años, sí. Durante mucho tiempo Francia fue una sociedad progresista. Claro. En ese momento se resquebrajaron muchísimas estructuras y se pudieron implementar muchas modernizaciones. Tenemos a un filósofo como Sartre, ahí había una foto de Sartre con Foucault participando, porque no eran solamente los estudiantes, los profesores, y el nivel de discusión política y filosófica que había en ese momento. Uno cuando lee libros sobre lo que pasaba dice, qué envidia. Ojalá pudiera participar en un clima cultural tan elevado. En cualquier café, París era una fiesta. Sí, era una frase que decía mi viejo, era una fiesta. Era una fiesta. Y él decía, Buenos Aires también era una fiesta, en ese sentido, de la juventud queriendo cambiar las cosas y debatiendo y participando. Interesantísimo de nuevo. Tenemos que ir. Encontré la frase al menos. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Bueno, Sergio, muchísimas gracias de nuevo. Siempre un placer charlar con vos. Igualmente. Gracias.